Rafael Cavada y Patricia Venegas ya están listos para seguir con el sonar informativo. En el 105.3 FM. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Ahora sí, una bienvenida más formal. Sí. Más formal, sí. Habíamos estado y lo interrumpimos justo cuando dijo cambio de gabinete y... No hay problema, no. ¿Tú traes la lista de los cambios? Sí, me las mandó el presidente. El presidente ¿No vas a hacer el anticipo? me dijo... ¿Es cambio o ajuste nomás? Yo no sé, pero lo que sí sé es que Sebastián Piñera, y en esto yo creo que tiene una cierta sabiduría, la palabra sabiduría no suelo usarla en él, pero tiene una cierta sabiduría. Él hace pocos cambios de gabinete y lo hace lo más pequeño posible, y eso es en general inteligente. O sea, ¿Por qué? Porque cuando tú haces cambios de gabinete, obviamente si los nombres significan una línea de trabajo. Y cuando tú cambias nombres relevantes, entonces significa un cambio de línea de trabajo. Si tú no has hecho un cambio real, tú, de un proyecto distinto en tu proceso, que además es una muy mala idea porque tienes poco tiempo, ¿no? Entonces los cambios de gabinete en general, salvo que tengas efectivamente la posibilidad de cambiar jamón por jamón y queso por queso, digamos, es muy complejo. Michelle Bachelet le pasó que sacó al que estaba llevando para adelante el proyecto, ¿ya? Con muchos problemas y muchas dificultades y combustionando el mismo en la escena, digamos, que era Peñalillo, claro. Y puso a Jorge Burgos, que estaba en contra de todos los proyectos que estaba llevando a cabo Peñalillo y de todos los proyectos que estaban en el programa de gobierno de ella. Entonces de pronto quedó con el ministro de Interior y el ministro de Hacienda en contra de sus proyectos. Claro, habla de The Enemy Within. Exacto. Entonces se hace muy complicado, obviamente. Metallica, The Enemy Within, Lalo, ¿por qué no estamos poniendo? En cambio, Sebastián Piñera, cuando tuvo problemas con que era su mejor amigo en ese instante, claro, el ministro del Interior, ¿ya? Sacó a su mejor amigo y puso a su primo hermano. Claro, de Hinspeter pasó a Chadwick. Y si llega a salir Chadwick, que no creo, dudo muchísimo que pueda ocurrir una cosa como esa, que sí sería un remesón importante, lo más probable es que podría Pablo Piñera. O sea, no se pierde porque entiende que tiene que tener a alguien muy, muy cercano. A mí me parece que hay muchos ministros que efectivamente como que no dan mucho el ancho, que tienen muchos problemas, pero en realidad en un gobierno como el de Sebastián Piñera tampoco importa mucho, porque a muchos de esos ministros les sirven así. Y el canciller es probablemente el mejor ejemplo de aquello. Ahora, el canciller es un tema interesante, porque, y esto es una hipótesis, si es cierta la hipótesis que yo suscribo, digamos, de que efectivamente Piñera llegó a acuerdos internacionales con China que requieren un cambio en su política exterior, entonces sí corresponde cambiar. Pero espérate. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que la política exterior de Chile la lleva el canciller o la lleva el presidente? No, el presidente, seguro. Porque siempre ha sido así, pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba Heraldo Muñoz, era un tipo que conocía del ámbito internacional, sí, todo lo que había que saber, y me da la impresión de que el canciller Empero, su gran mérito es estar de acuerdo con Piñera en todo, más que conocer el terreno donde se mueve. O sea, Heraldo Muñoz evidentemente tiene una red internacional muy potente, ¿ya? Y me da la impresión una de que red de derecha además, y que un par de veces le debe haber dicho a Michelle Bachelet: hasta ahí, presidenta. Exacto. Esto de aquí para adelante lo tomo yo porque usted no cacha. Yo te lo planteo como hipótesis también de trabajo, pero no da la impresión, dada la lealtad permanente de Michelle Bachelet con Heraldo Muñoz, que la carrera internacional de Michelle Bachelet tiene algo también que ver con las redes de Heraldo Muñoz. Acuérdate que le hizo una junta de recolección de fondos en Nueva York con gente bastante importante. Sí. Entonces él tiene una red muy potente. No es el caso de Ampuero, claro, evidentemente. Pero es interesante lo que tú dices, porque si se produce un cambio a raíz de eventuales acuerdos, los que puede haber llegado Chile con China, o lo que tenga que ver con acuerdos comerciales, a eso te refieres, ¿no? Exacto. ¿Podría tener entonces ahora Cancillería una mirada más comercial? Una mirada, no, yo diría que en el fondo entraría a tener el ministro, podría elegir ahora un ministro que tenga una perspectiva política y obviamente comercial de los tratados y qué sé yo, pero una perspectiva política. ¿Por qué? Porque él antes necesitaba un ministro vacío para él poder hacer su política exterior respecto a Venezuela, pero si ustedes se fijan, desde que fue a China, aparte de hablar, que no sirve mucho en realidad, no ha hecho nada respecto a Venezuela. Es que también no puede hacer nada porque todas sus apuestas se fueron al suelo. Bueno, pero efectivamente sí. Bueno, no sé si leyeron la fantástica frase de Vladimir Putin sobre Guaidó. Me dijo que me cae muy bien, es muy simpático, pero él tiene que aprender que uno no se para en una plaza, mira al cielo
y se autodefine presidente. Y te lo dice el presidente, digamos, probablemente que se autodefinió presidente. Entonces, claro, pero no mira al cielo. La diferencia es que él no miró al cielo. Hizo la pega larga, le dijo a Putin, perdón, a Yeltsin: viejo, nos llevamos súper bien, pero tenés que jubilar. Sí, tenés que jubilarte, compadre. Yo me ocupo que no te pase nada. Entonces, bueno, el proceso, o sea, yo creo que efectivamente va a haber probablemente, porque hay todas las señales ya indican que habría cambio de gabinete. Yo creo que no va a ser muy grande, insisto, creo que el presidente en estas cosas no es como la prensa da por fundido a tal y lo cambia, eso es raro en él. Michelle Bachelet le decían 3 semanas seguidas, está fundido tal ministro, y lo cambiaba. Excepto cuando le decían que había que cambiarlo, porque si te la pauteaba y se negaba. Pero se negaba 2 semanas más, claro. Y después lo hacía con Don Francisco. Entonces, sí. Entonces, sobre todo en el segundo gobierno. Entonces yo creo que efectivamente no va a ser una cosa muy sísmica, y además hay un factor que en todo caso yo creo que lo hace prudente no hacer muchos cambios de gabinete en Chile. El espectro de posibles ministros con renombre, interesantes, con potencia para poder empujar el proyecto político es muy escaso. Esto no es la historia de los años 90 donde tenía un pool de posibles ministros con harto renombre, ¿ya? Con carrera. Y que se habían perfeccionado con 17 años de estudio en el extranjero. Y con estudio en el extranjero. Y con ejercicio político en el extranjero. Claro. Esto es muy distinto. Entonces tú no sacas a el X ministro, ¿ya? Y llega Gabriel Valdés. No, saca al XX y entra II. Claro. Entonces, ¿qué puede aportar? ¿Ya? A veces tanto que eclipsa. En otros países, por ejemplo, le pasó a Pedro Sánchez en España, que puso a Borrell, que es un nombre gigante en la historia de España, de ministro, lo eclipsó tanto que ahora lo sacó, pero lo sacó como corresponde, como se hacen los países civilizados, liderando el proceso de España, la relación de España con Europa. Y por tanto lo eligió diputado europeo y lo puso de presidente de todo. Y él, cuando dio el anuncio del triunfo del PSOE en las elecciones, habló Sánchez poquito y Borrell más, y le dio todo el peso. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes nombres que tienes que administrar porque son muy potentes. Acá, ¿a quién podría llamar? ¿Quién que podría quedar, por ejemplo, del ministro del Interior? Si es que... Del Interior no tiene. Pablo. El ex y fracasado embajador en Argentina. Exacto, y no lo dejarían ponerlo ahora porque a la gente le ha bajado con que no pueden ser Piñera, pero sí pueden ser Chadwick. Claro. Entonces, o sea, Pablo Piñera se tiene que cambiar los apellidos. Se tiene que cambiar los apellidos. Ahí sí podría ser ministro, pero si tú eres Piñera le ponen problemas al presidente. Claro. Tiene que ser primo, no hermano, y cosas así. Entonces... Y no haberse subido al avión, digámoslo. No haberse subido al avión. El avión con rumbo a China. Eso es bien divertido, que como que si eres Chadwick, que el segundo apellido del presidente, claro, como que todo se aliviana, pero el primero está bien. Claro. Ahora, si a ver, tan miramos chilena eso. No puede ser un Piñera, pero puede ser un claro, si miramos porque un cambio de gabinete supongo que también apuntará al objetivo de revertir lo que está pasando en las encuestas, que sí, no es solo una, sino que son varias donde muestra una tendencia a la baja en la aprobación. O sea, creo que la única que es relativamente buena con Piñera es CADEM, que ha tenido contratos millonarios. No, pero tampoco. Pero bajó, claro, está en 30 no es buena, al contrario. Bajó, en general, bajó semana a semana hacia abajo. Sí, pero al lado de las otras. Claro, las otras están más dramáticas. Sí. Criteria le dio 28. Sí, pero CADEM le da 34. Sí, tampoco es mucho la el límite psicológico. El 30 es un límite que una barrera. O sea, cuando tú bajáis del 30, ya tenías ya bastante menos que un tercio. Bueno, al gabinete lo evalúa con un 29%. Claro. CADEM. A lo que voy es que es una tendencia, que eso es lo que más... y romper la tendencia no lo ha hecho. Más allá de si creemos o no creemos en la encuesta, hay distintas fotos que se van repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso pregunto si hubiese que seguir la lógica de cómo revertir esto. O sea, yo creo que ¿cuáles serían los ajustes necesarios? Yo creo que está buscando efectivamente subir en la encuesta, pero lo que no se da cuenta de que el problema de su gobierno está en la política. O sea... El ejemplo más claro, pero así ya demasiado evidente, es que él hace los anuncios presidenciales del discurso presidencial un día sábado y el martes se acuerdan, o sea, el lunes o el domingo se acuerdan que no dijeron nada relacionado con medio ambiente y con la COP25 y sacan descarbonización el martes.
sea, ¿cómo te puede pasar una cosa así? O sea, lo que pasa es que... Con 2 horas ya de discurso. Claro. Pero no te da la idea, una y otra vez se improvisa y se improvisa y se improvisa, de que al final del día yo entiendo que el flujo de anuncios, que parece no terminar nunca, pues son y muchos de ellos anuncios vacíos. Me perdonarán las autoridades de gobierno, aquí no hay mala leche por medio, pero tú anuncias el plan clase media protegida, que en realidad no es nada nuevo, sino una página que reúne otros planes. Todos los convenios, digamos, y planes. Me suena medio mula esto. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Es que justamente, pero esto no es solo de este gobierno, esto tiene que ver mucho con la política, Lago, claro, inaugurando un metro que tenía un tren que tenía una estación, digamos, y después inaugurando la otra. Si esto no es nuevo, ni no es único de la derecha. Si empezó Ricardo Lagos, ¿te acordás cuando inauguró el Metrotren con una estación? Yo decía, pero qué vergüenza, Dios, qué poco ocde todo esto. Era una vuelta a la manzana. No, mira, yo te digo, el asunto para mí tiene que ver con una tendencia. O sea, hay una tendencia que es histórica de nuestro tiempo, posmoderno, líquido, le dicen, en fin, todo lo que tú quieras, pero en el fondo tiene que ver con que la política no es política, sino que es un relato. Nos convencieron de que efectivamente es un relato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo que organiza el discurso presidencial no es el mismo tipo que hace el proyecto del gobierno, ¿ya? Y el tipo que lo corrige comunicacionalmente es simplemente un publicista. Y resulta que... Qué poco serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasa eso? Que la política empieza a ser efectivamente un festival de pirotecnia, donde finalmente las personas, cuando van a tratar de entender qué hay detrás, sienten, no pueden conocer porque realmente no puedes enterarte adecuadamente, pero sienten que efectivamente no hay nada. Hasta que algún día se confirma, 5 años después, que efectivamente no había nada. Y cuando se confirma, si había algo, ya es tarde. Y ya es muy tarde, y la gente además se decepciona profundamente y viene el malestar. Entonces, yo lo que creo que aquí es el problema son gobiernos que no tienen un proyecto político. A Michelle Bachelet se le ocurrió hacer medidas de un nivel de reforma profundísimo y no tenía proyecto político. O sea, lo que ella describía no existía en el mundo como un proyecto político. Eso no es ni neoliberalismo, ni socialdemocracia, no es nada conocido. Entonces tú no tienes una línea de trabajo, una forma de hacer economía dado esa línea de trabajo, una forma de hacer educación dada esa línea de trabajo. O sea, no tienes... Ya, pero coincidamos en una cosa, Alberto. Los proyectos políticos así de tipo herederos de la Ilustración, que vienen a cambiar el curso de la humanidad, digámoslo, han estado hundiéndose desde el 80 para acá. Claro. El 89 para acá. Se hundió primero los socialismos reales y con la crisis del 2007 se hundió el liberalismo económico tal como lo conocimos en la década de los 90. Digamos, hoy día, en alguna medida, nos movemos en aguas relativamente desconocidas, en empezar a tomar de aquí y de allá para hacer un proyecto político. Sí, es cierto. A ver, eso nos lleva a un tema un poco mayor que tiene que ver con el hecho de que en el fondo lo que tú planteas sobre el liberalismo es súper importante. La mayor parte de la gente cree que el liberalismo ha triunfado y lo que en realidad triunfó es la operación financiera que el liberalismo fundamentaba, pero que dejó de fundamentar y no obstante sigue funcionando igual. Y que además tenía muy poco de liberal, digamos, y al final del día era que los estados te salvaran. Yo recomiendo al respecto, hay literatura súper interesante, qué sé yo, de todos estos economistas más disidentes, Stiglitz y compañía, pero hay una película que se llama La Gran Apuesta, que es más o menos nuevita, que es una película documental sobre la crisis del 2008, donde muestran los 3 o 4 actores que por distintos caminos o algunas veces convergiendo se dieron cuenta que venía una crisis gigante y cómo el sistema económico en todo coludido se negó a sabiendas de que venía esa crisis a actuar. Entonces eso es muy interesante porque en el fondo recomiendo otra, digamos, Inside Job, que tiene la voz de Matt Damon, que es un actor de Hollywood, digamos, no es como estos actores militantes,
que habla de cómo la crisis del 2008 fue protagonizada y no evitada, digamos, por gente que tenía intereses en todas las empresas que ganaron plata con la crisis. Exacto. Entonces, sí, yo entiendo que en la gran apuesta hubo una suerte de implosión del sistema, donde además mucha gente ganó plata y donde el Estado salió a salvar el pastel. Exactamente. Pero además, efectivamente, a todos los que perdieron, a todos los que perdieron plata de manera, además, apostando a seguir destruyendo el sistema más profundamente y a no perder la plata a ellos, el Estado los rescató. Y a todos los que perdieron plata tratando de decir que había crisis, el Estado no los rescató. Entonces esto fue un escándalo. O sea, nosotros de alguna manera lo sabemos, pero al mismo tiempo no lo sabemos realmente. Entonces, en ese contexto, evidentemente, la sensación de que no hay proyecto político posible es una sensación real. Pero uno tiene que tener el mínimo de prudencia, mínimo, de decir, ya, ok, pero armo un mono, o sea, no tengo que tener árbol armado. Y eso no es lo que está ocurriendo en Chile por de pronto, pero tampoco lo que está ocurriendo en todos el resto de los países. Eso es lo más interesante de lo que está pasando. O sea, yo no puedo decir que Perú tenga un proyecto, no puedo decir que Argentina tenga un proyecto, que Brasil tenga un proyecto, que Venezuela tenga un proyecto, que Colombia tenga un proyecto. O sea, no tenemos la posibilidad de decirlo. Ecuador tuvo un proyecto, ya no lo tiene. Entonces es... Y en esa falta de proyecto, el cambio de gabinete entonces sería una cosa cosmética. Son cosméticos, instrumentales, son ajustes, son búsquedas de mejorar las encuestas, de darle un poquito de impulso. ¿Te anima a hacer alguna apuesta? No, yo no he visto algunos nombres, pero la verdad es que en estas cosas... O sea, más que los nombres, claro, los ministerios. En eso yo cuando digo que Piñera, yo creo que siempre es más... Por ejemplo, Santelices era hombre muerto... No sé, voy a exagerar, pero 3 días después de haber sido nombrado. Y resulta que nunca lo sacó. ¿Sacarlo ahora? ¿Te parece que no tiene mucho sentido? Ya lo logró revivir. O sea, ya pasó el Valle de la Muerte. Entonces, si lo saca ahora sería como una maldad, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cuál crees tú que sería contraproducente? O sea, la presión que está haciendo el PS con la Constitución Constitucional es decirle... Saque a Cubillo. Piñera probablemente no va a sacar a Cubillo. Entonces, lo que estamos viendo es que los ministerios políticos probablemente no haya mucho problema. No sabemos. Mira, yo creo que el gran tema para mí es saber cómo van a tratar a Evópolis. Ya, sí. Porque si la tratan bien, es una señal en contra de Kast. Y si la tratan mal, de José Antonio me refiero, y si la tratan mal, es una señal a favor de José Antonio Kast. Y ese es el gran tema en el cual se va a debatir la derecha en el próximo tiempo, es qué hacen con Kast, José Antonio. Sí, ahora que también implica qué hacen con Felipe. Sobre Cubillos, hay una hipótesis que dice que Piñera necesita mantener abierto un flanco de conflicto constante y que eligió a los estudiantes como ese flanco de conflicto constante y quizás en ese sentido mantener ese conflicto vivo a través de Marcela Cubillos, digamos, específicamente, es totalmente funcional a su... Sí, pero Piñera también hace cosas raras, como por ejemplo cosas personales. O sea, Piñera es un tipo que de repente va y dice, Alamán se portó mal, Cubillos es la esposa de Alamán, Cubillos se va. ¿Te das cuenta? O sea, Piñera hace esas cosas. Y Alamán se portó mal porque anunció candidatura presidencial. Sí. Ahora, si se preocupa de esas cosas cuando Alamán en realidad hoy día no tiene posibilidad alguna, digamos, sería una tontería, pero son cosas que le pasan a Piñera. Sí, pero es que Alamán le dio el vamos acá, si ese es el problema. El problema no es que Alamán quiera ser presidente, es que dijo ya corramos y salió corriendo casi y se le metió delante. Y le acaba de pegar tremendo codazo a varios, digamos. Bueno, pero es que además a Alamán siempre le pegan codazo y queda un poco relegado. Es parte de la historia. Muy bien. Estaremos hablando el próximo jueves entonces sobre si hubo o no, o tiene algún viaje próximo. No, alguna actividad. Estoy acá. Muy bien. Lo esperamos para hablar sobre el cambio de gabinete que ocurrió o no. ¿Y sabes lo que me gustaría hablar el próximo jueves? Es hablar un poco sobre a propósito del Mundial Femenino de Fútbol y todas las cosas, y además que va a estar seguramente Ignacio, tratar el tema de la industria del fútbol. Estuve investigando unos datitos y hay una cosa muy interesante. Con todo esto de cómo se maneja con el tema de los representantes. No, pero a nivel más global, así como la economía mundial y la industria del fútbol. Ok, o sea, y cifras. Claro. Guárdalas ahí. Sí. Se viene bueno. Para el próximo por supuesto. jueves. Muchas gracias, don Alberto Mayor. Muchas gracias. Información gratuita y de calidad. Estás en el Sonar Informativo.
Sigues en el 105.3 FM.